Hola, bienvenidos nuevamente a la asignatura Dibujo Técnico 2. Mi nombre es Francisco Reyes y en esta oportunidad vamos a abordar el tema acotado de ajustes. El contenido básico para abordar adecuadamente este tema es el siguiente. En primer lugar, vamos a tener una introducción a manera de familiarizar un poco la temática o alrededor de qué va a versar. Luego vamos a ver la definición de qué es un ajuste. También vamos a ver los tipos de ajustes que se presentan y la consignación de un ajuste en el plano finalmente, que es lo que buscamos. Entonces, como introducción vamos a decir que una de las características principales que poseen las piezas fabricadas en la industria moderna es la intercambiabilidad. Esto es posible si y solo si las dimensiones de estas están comprendidas entre valores límites máximos y mínimos. Es decir, que estén dentro de las tolerancias permisibles, tanto dimensionales como geométricas. A esto es lo que le llamamos una característica principal de la industria, que se fabrican piezas técnicamente iguales. En términos absolutos no existen piezas iguales, pero si están dentro de estos límites admisibles o tolerables, le vamos a llamar piezas técnicamente iguales. Entonces, por eso es necesario conocer adecuadamente los ajustes necesarios que debe poseer una pieza. Definición de ajuste. Vamos a decir que se entiende como la relación mecánica existente entre dos piezas, cuando una de ellas encaja en la otra. La pieza que encaja en la otra le llamaremos eje en adelante, aunque no precisamente deba de tener la forma circular, y la pieza que recibe le llamaremos agujero, aunque reitero que no precisamente deba tener una cavidad circular. Esta relación de encajar una pieza dentro de la otra puede resultar, por ejemplo, que resulte con juego, es decir, que haya una holgura una vez realizado el encaje. Y esto se da cuando las dos piezas pueden moverse entre sí con cierta facilidad. O también puede resultar con aprieto cuando, una vez realizado el ajuste o el encaje, las piezas han quedado sin posibilidad de movimiento relativo entre ellas. Para no tener ninguna dificultad en adelante, vamos a explicar los términos empleados en lo que se trata con ajustes. El primero de ellos es el término juego. Se da siempre que la dimensión del agujero sea mayor que la del eje. También se va a presentar apriete, y este se va a dar cuando la dimensión del eje sea mayor que la del agujero. También se utiliza el término juego máximo, y es la diferencia entre la medida máxima del agujero y la medida mínima del eje. Entre paréntesis, la fórmula que vamos a emplear en adelante. Luego también tenemos juego mínimo, y es la diferencia entre la medida mínima del agujero y la medida máxima del eje. Nuevamente se presenta su fórmula entre paréntesis. También vamos a tener apriete máximo, y esta es la diferencia entre la medida máxima del eje y la medida mínima del agujero. También se presenta su fórmula entre paréntesis. Y también tenemos apriete mínimo, que es la diferencia entre la medida mínima del eje y la medida máxima del agujero. Nuevamente también podemos observar su fórmula. Y finalmente encontramos una de los términos más importantes, y lo que es tolerancia del ajuste. Y es la diferencia entre los juegos máximo y mínimo, que coincide con la suma también de las tolerancias del agujero y del eje. Es decir, que una vez conocidas las tolerancias del agujero y del eje separadamente, bastaría con sumarlas para conocer la tolerancia del ajuste. Esta es la fórmula que vamos a emplear
para el cálculo de dicha tolerancia. Lo podemos hacer de dos maneras, a través de la diferencia de los juegos máximo y mínimo o a través de la sumatoria de la tolerancia del agujero más la tolerancia del eje, como se presenta en la fórmula. Ahora vamos a ver cuando realizamos un ajuste, un encaje, un ensamble entre piezas, se pueden presentar tres tipos de ajustes, según las posiciones relativas de la zona de tolerancia del eje y del agujero. Entonces, el primero de ellos es que puede ser un ajuste móvil. Ya hemos dicho que se presenta o va a haber un juego cuando el agujero es mayor, la dimensión del agujero es mucho mayor que la del eje. O le podemos llamar con juego. El otro que se presenta es el ajuste fijo o con apriete. También hemos dicho que se da cuando la medida del eje es mayor que la dimensión del agujero. Y también podemos tener ajustes indeterminados. Esto antes de realizar el ensamble o el encaje, podemos nosotros decir que va a ser indeterminado porque puede presentarse con juego o con apriete, es decir, que no se sabe con anticipación. Por eso le llamamos ajustes indeterminados. Vamos a ver el primero, ajustes móviles. Son ajustes con holgura, es decir, el eje gira libremente y sin rozamiento dentro del agujero. Se da cuando el juego máximo sea positivo y el juego mínimo también sea positivo. Aquí tenemos gráficamente cómo se presenta el ajuste móvil. Podemos observar que la zona de tolerancia del eje, que es la inferior, está alejada, no tiene ningún contacto con la zona tolerancia del agujero. De manera que ahí vamos a estar asegurando que hay un juego mínimo, lo podemos observar en la cota de la derecha, también en la cota de la izquierda podemos observar el juego máximo y esto nos garantiza que siempre va a haber un juego, es decir, que tenemos un ajuste móvil. Ahora los ajustes fijos, estos se presentan cuando el eje entra en el agujero de forma forzada o con rozamiento, de tal manera que giran juntos, es decir, solidariamente, porque han sido montados a veces con presión, con golpes, etc. Aquí está gráficamente estos ajustes que son fijos. Podemos observar que la dimensión del agujero que está a la izquierda es mucho menor que la del eje que está a la derecha. Las zonas de tolerancia se traslapan, es decir, que ni siquiera se toca, sino que está mucho más grande, mucho más alejada de la línea de cero o línea de referencia, las zonas de tolerancia, la del agujero hacia abajo y del eje hacia arriba, de manera que esto va a dar como resultado un ajuste fijo. Y entonces decimos que se da cuando el apriete máximo sea positivo y el apriete mínimo sea también positivo. O más fácilmente podríamos decir que se da cuando el juego máximo sea negativo y el juego mínimo sea negativo. Si no queremos entrar en la parte de aprietes, podemos jugar matemáticamente con los juegos. Ahora tenemos los ajustes indeterminados. Son aquellos en los que el ajuste resultante al montar las piezas puede resultar con juego o con apriete. Aquí podemos observar dos casos, el de la izquierda, el caso 1 y el caso 2, que en ambos se puede presentar un juego o se puede presentar un apriete. Entonces estamos diciendo que en estos casos se presentan que el apriete máximo sea mayor que el juego máximo
y que el apriete máximo sea menor que el juego máximo. Es decir, que en ambos casos se va a presentar un ajuste indeterminado. Más fácilmente podríamos decir o podríamos identificar un ajuste indeterminado cuando el juego máximo y el juego mínimo tengan signos diferentes. Es decir, que puede hacer que el juego máximo sea positivo y el juego mínimo negativo, o viceversa, que el juego máximo sea negativo y el mínimo sea positivo. ¿Cómo consignamos los ajustes en el plano? Los ajustes se pueden consignar indicando las tolerancias del agujero y del eje por medio de consignación numeral, tal como ocurría con las tolerancias dimensionales, es decir, utilizando cifras numéricas, o a través de una consignación abreviada, utilizando símbolos ISO, que también ya los conocemos. Entonces, también vamos a respetar que siempre se va a presentar la tolerancia del agujero antes de la del eje. La consignación numeral, cuando se indican las cifras de las tolerancias, la presentación del ajuste puede realizarse designando, decía, el elemento, tal como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Ahí está el elemento A, lo estamos designando en el calibre, o sea, estamos diciendo el agujero y estamos designando también el eje. Para cada uno de ellos presentamos la medida nominal, que es la misma, y sus medidas límites o sus desviaciones superior e inferior. En el B, en este caso lo hacemos con el número de marca, es decir que ya no colocamos la palabra calibre, sino que simplemente le colocamos el número 1, ni tampoco le colocamos la palabra eje, sino que simplemente ubicamos su marca, que es la marca 2, y lo llevamos hacia la cotación. El 1 es exactamente igual al anterior, ya con su medida nominal y sus desviaciones superior e inferior, tanto para el agujero como el eje. El agujero se está conociendo aquí como calibre, pero se refiere a lo mismo. Ahora, la consignación abreviada, utilizando símbolos ISO, que ya lo explicamos en el conocimiento de tolerancias dimensionales, se puede presentar juntos o de forma conjunta o de forma individual. Cuando se indican conjuntamente las dos tolerancias, el símbolo de la tolerancia del agujero debe situarse siempre antes que el eje, o también puede hacerse sobre este. La siguiente diapositiva, o la presente diapositiva, está una explicación bastante amplia, gráfica, si se quiere también, de lo que es un ajuste consignado de forma abreviada en el plano. Tenemos una designación de diámetro 50, H8, G7. La primera es la designación de la cota nominal, es decir, diámetro 50 significa la cota nominal para ambos elementos. Luego, en azul, está lo referido al alojamiento, es decir, que puede ser un agujero o puede ser una cavidad diferente, en donde la letra mayúscula se refiere también a agujeros, H, y significa la zona de tolerancia, que tan alejado está de la línea 0 la variación de la medida de este agujero. En este caso sabemos que H está justamente sobre la línea de referencia. Y 8 indica la calidad de la tolerancia, de acuerdo al empleo o al uso que va a tener el producto. Luego encontramos la tolerancia para el eje o árbol, G7. G también significa la zona de tolerancia. También podemos observar que esta es minúscula porque está referida al eje y al árbol. También, como también ya sabemos, G está por debajo de la línea 0.
Es decir, que la medida de este eje siempre será menor que la medida nominal. Y también tenemos el 7 que indica la calidad de la tolerancia de este elemento mecánico. Finalmente, en el recuadro inferior tenemos una explicación más ampliada y de la designación del ajuste, ¿verdad? Medida nominal común, 50, y luego tenemos para el agujero la posición y la calidad, H8. Nuevamente encontramos para el eje la posición y la calidad, G7. Y así pueden haber otras designaciones. Por ejemplo, encontramos otra designación 63H7, pleca J6, etc. Así los podemos encontrar comúnmente en los planos. Se expresa el ajuste del agujero y ejes separados, como veíamos en el ejemplo anterior, por una diagonal. Aquí tenemos un ejemplo de una designación de una medida nominal de diámetro 40 y la tolerancia del agujero de 8, y encontramos en la diagonal H7 para el agujero. Esa es una designación común, de aplicación común en los planos. Si fuera necesario indicar los valores numéricos de las desviaciones, estos deben de colocarse entre paréntesis. ¿Y con qué propósito se podría hacer esto? Para que no se tenga que ir a buscar a tabla los valores numéricos de las desviaciones. Entonces, en este caso las podemos colocar entre paréntesis, pero utilizamos otra línea de flechas para indicar por separado lo que corresponde al agujero y lo que corresponde al eje más a la derecha. Aquí también tenemos ejemplos de acotado individual. En primer lugar encontramos un acotado de tolerancia para un eje en donde su diámetro es de 60, su zona de tolerancia es G y su calidad 6. Luego encontramos que puede ser para el agujero donde va a encajarse este eje, también el agujero con diámetro 60 nominal, H la zona de tolerancia y 7 la calidad. También podemos tener de forma completa, es decir, agregando sus desviaciones superior e inferior a la derecha, y ahí podemos observar que ya están entre paréntesis las designaciones de las desviaciones, tanto para el eje como para el agujero del caso anterior. Esta es una acotación individual, separado. Sabemos entonces que ahí se va a presentar un ajuste. Pero también lo podemos hacer de forma un acotado en conjunto, ya indicando propiamente que va a haber un ajuste. Entonces, podemos tener la indicación anterior está reflejada en el acotado de ajuste. Y se puede aplicar de estas dos maneras, aplicando la diagonal después de la tolerancia del agujero y luego seguir la del eje. O puede ser aplicando la tolerancia en la parte superior para el agujero y en la parte inferior para el eje. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de una designación de un ajuste y en el cual vamos a hacer algunos cálculos para conocer algunos términos antes empleados. Por ejemplo, tenemos esta designación de ajuste de diámetro 58 H8 F7 e inmediatamente encontramos las zonas de tolerancia. Podemos observar que para el agujero H8 H está justamente sobre la línea 0, es decir que su variación se presenta en ese color azul y va desde 0, como dijimos, está justamente hasta 46. Mientras que para el eje que está a la derecha tiene una zona de tolerancia que está bastante alejada de la línea 0, es decir que su medida superior o su desviación superior está menos 30
o una cuota de 30 por debajo de la línea de 0. Eso es lo que nos está indicando. Entonces conocemos las desviaciones superior e inferior que podemos utilizarlas para el cálculo de conocer la tolerancia y tipo de ajuste. En primer lugar queremos saber la tolerancia del ajuste. Sabemos que por fórmula es igual al juego máximo menos juego mínimo o calcular las tolerancias del agujero y del eje y luego sumarlas. Lo vamos a hacer por el lado de los juegos, dado que esto nos va a servir para conocer el tipo de ajustes. Entonces calculamos el juego máximo. El juego máximo es igual a la medida máxima del agujero menos la medida mínima del eje. Y entonces sustituimos los valores. Sabemos que la medida máxima, como ya aprendimos también a calcular tolerancias dimensionales o de forma abreviada, sabemos entonces que la medida máxima es 58.046 milímetros y la medida mínima de este elemento es 57.940 milímetros y eso nos da un juego máximo de 0.106 milímetros. También calculamos ahora el juego mínimo cuando se realiza este encaje. El juego mínimo no es más que es igual, dijimos, a la medida mínima del agujero menos la medida máxima del eje. También sustituimos los valores y encontramos que es la medida máxima mínima del agujero es igual a 58 milímetros menos la medida máxima del eje va a ser 57.970 milímetros que nos da un juego mínimo de 0.030 milímetros. El tipo de ajuste o la tolerancia de ajuste, entonces en este caso sería de traer el juego máximo que es 0.106 menos el juego mínimo que es 0.030 milímetros y eso nos da 0.076 milímetros como la tolerancia del ajuste cuando se realiza el encaje. Ahora bien, para el tipo de ajuste, dado que el juego máximo y el juego mínimo son positivos, podemos asegurar que el ajuste es móvil, es decir, que no va a haber un rozamiento entre las piezas. Siempre van a girar el eje dentro del agujero o viceversa. Si está fijo el eje, podría girar el elemento que tenga el agujero externo a él, teniendo un movimiento relativo entre las piezas. Bueno, espero que se haya comprendido con esta introducción a la temática de ajustes y que se hayan cumplido los objetivos del programa. Muchas gracias por su atención.